Ahora continuamos con la charla titulada El recurso humano en la salud en el marco de la salud pública y la descentralización, a cargo del doctor Luis Alberto Tafur, profesor de la Universidad del Valle. El doctor Tafur es médico especialista en salud pública, egresado de la Universidad del Valle. Dentro de su experiencia laboral, se destaca como director de epidemiología de la Secretaría de Salud del Valle, superintendente delegado de la Superintendencia de Seguros de Salud, secretario de Salud de Cali, secretario de Salud del Departamento del Valle, director de la Fundación para una Vida Mejor de Cali, jefe del Departamento de Salud de Confandi y director médico de la Clínica de Oftalmología de Cali. Pues bienvenido, doctor. Buenos días, gracias por la invitación. Voy a intentar mostrar un panorama de lo que sucede hoy con los recursos humanos en el país. Debo iniciar diciendo… ¿No funciona? Sí. No funcionó, no tiene puesto la… Debo iniciar diciendo, frente a disponibilidad, que no, y en general la información disponible no es mucha, tanto así que el CENDES de la Universidad Javeriana, aquí está el doctor Ruiz, quien ha sido el señor viceministro, quien ha sido el director de muchos de estos estudios, que muestra que el país carece de información precisa sobre el número de especialistas con los que cuenta. Dada la inexistencia de un censo de este recurso y la carencia de procesos de certificación y recertificación que permita precisar o cuantificar los médicos especialistas que se encuentran ejerciendo su especialidad. Antes de seguir adelante, quiero precisamente llamar la atención sobre lo de carencia de procesos de certificación y recertificación, porque cuando miremos calidad no vamos a tener mayor información al respecto. En la presentación también voy a hacer referencia en varias ocasiones a la ley estatutaria. La ley estatutaria tiene en el artículo 6 los elementos que son principios del derecho fundamental a la salud. Entre ellos tenemos la disponibilidad, donde plantea que deben haber programas de salud y personal médico y profesional competente. Entonces, mirando los datos, nos encontramos que según datos de la Organización Panamericana de la Salud, Colombia tiene el 16.8 médicos por 10.000 habitantes, 9.2 enfermeras, 8.6 odontólogos y 1.5 camas por 1.000 habitantes. La fuente de comparación, podríamos decir, que se recomienda un mínimo de 25 médicos y enfermeras por cada 10.000. Estos son datos globales. Vamos a mirar qué pasa entonces con los egresados de los programas de salud. Con base en la información que está en el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación, vemos aquí cómo los médicos, hay un incremento en los distintos años. Mientras tanto, enfermería, que iba paralelo prácticamente, hay un descenso a partir del 2011, odontología tiene una caída en el año 2006 y bacteriología, que vamos a mirar más adelante, un incremento leve y luego disminuye. He querido mostrarles esta información por departamentos, básicamente para resaltar cómo los sitios donde hay más egresados, tenemos aquí inicialmente Bogotá, va a ser permanente la figura donde Bogotá es donde hay más egresados, seguidos de Atlántico, Antioquia, Valle del Cauca. Y aparecen en 19 departamentos, tenemos hoy facultades de medicina. Tomando este informe de la Defensoría del Pueblo con esta distribución geográfica, voy a hacer comparaciones geográficas enseguida. Es diferente a otros tipos de agrupaciones, sin embargo, en la región toma la región occidental Antioquia, Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío, San Andrés y Tolima, la sur, Amazonas, Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y Valle. Bogotá está aparte, por eso para el 2007 este era el dato de Bogotá, seguido
siendo el principal sitio de concentración de los médicos Antioquia, o sea, la región occidental, perdón, seguido de Bogotá, y tercero tenemos la región central, donde hay menos concentración, según este estudio de la Defensoría, en la región oriental. Pero mirando otra vez con base en la información del Ministerio de Educación, los egresados de medicina en general están concentrados en este momento, en el año 2013, que es la última información, la tenemos en la región norte, seguido de Bogotá, y con casi que todos los años se ve una distribución similar. Si miramos odontología, vemos que la concentración está en Bogotá. Las otras regiones tienen un número muy inferior. En enfermería, nuevamente Bogotá, la región norte y la región occidental, y volvemos entonces a la ley estatutaria relacionada con acceso para comparar esa disponibilidad con el acceso. El artículo 6 nos dice que la accesibilidad comprende la no discriminación, la accesibilidad física, la accesibilidad económica y el acceso a la información. Pero entonces vamos a mirar este estudio de Ayala, del Banco de la República, de julio del 2014, nos muestra que el 10.3% de la población colombiana siente necesidad en algún momento de consultar, pero demanda el 7.9% y tiene acceso el 5.98%. De esta misma fuente tienen acceso el 82.5% de los contributivos y el subsidiado apenas el 73.1%. Y si miramos, aquí junté dos informaciones de la misma fuente, en la cual tenemos el acceso en amarillo y la oferta de IPS por 100.000 habitantes, vemos que hay una coincidencia entre el acceso y la oferta, como era de esperar. Y entonces, con base en un estudio de Borges, enseguida les doy la referencia, donde muestra el número de prestadores en 2 años. Aquí he tratado de comparar 2 años, el año 2007 y el año 2013, llamándoles la atención que la distribución geográfica no es igual. Sin embargo, nos muestra cómo la concentración está en Bogotá, Valle y Antioquia principalmente, donde hay pocos recursos, pocos prestadores, en la región oriental, en la región norte y en la parte sur del país. Otra comparación que hace Ayala también es el porcentaje de personas con problemas de salud versus el número de prestadores por cada 100.000. Entonces, entre más necesidad hay, tenemos entre más intenso el color, mayor necesidad, vemos que no hay el número de prestadores requeridos para que la población sea atendida. Y cuando miramos los prestadores versus acceso, vemos nuevamente la concentración en Valle, Bogotá, Antioquia, y lo que ya habíamos visto de que hay menor acceso en las regiones oriental, sur y en el norte, perdón. El mismo Centro CENDES de la Universidad Javeriana realizó un estudio, una publicación en la cual crean unos escenarios y comparan la demanda requerida de profesionales asumiendo que hay cobertura universal. Si tomamos el 2011 como el último dato y pensamos que hay en este momento, lo trasladamos al 2015, asumiendo que efectivamente hay cobertura universal, tendríamos un déficit de profesionales que esté en rojo. En medicina prácticamente 20.000 médicos, 3.200 de odontología, 4.400 de enfermería, de bacteriología 5.400, nutrición 1.800, terapia 1.500, es decir, que en todas las profesiones básicas tendríamos un déficit. Si miramos especialidades, nos encontramos con esta situación también. Tendríamos déficit en 60 anestesiólogos, 25 ortopedistas, 68 cirujanos, 34 en medicina interna y 33 de pediatría. Entonces, traté de mirar qué pasa por especialidades en cuanto a egresados, y con base también en información del Ministerio de Educación vemos que principalmente la mayoría de los egresados están en medicina interna. Tenemos un problema, si ustedes observan con cuidado,
pediatría no hay dato para Bogotá, ni tampoco hay dato para ginecología obstetricia, es decir, en los últimos 4 años registrados en el Ministerio de Educación no ha habido egresados de medicina, de ginecología obstetricia ni de pediatría. Esto está asociado también al cierre de camas de pediatría y ginecología obstetricia en los hospitales de Bogotá, asociado también a las bajas tarifas que se reconocen por la prestación de esos servicios especializados. Lo uno va unido a lo otro. Vamos a hablar entonces ahora de la formación y encontramos que Colombia es el único país en el cual la institución rectora de las residencias es el Ministerio de Educación. En los demás países latinoamericanos es básicamente el Ministerio de Salud, en algunos de ellos asociados con la universidad pública, como es Bolivia, Honduras y Costa Rica, y en los demás es el Ministerio de Salud. En Colombia es el Ministerio de Educación. Volviendo, aquí quiero revisar lo establecido por la Ley 1438, donde nos está hablando de la formación de especialistas y adicionó a la Ley 1164, que es la Ley de Talento Humano, este artículo. Las instituciones que forman parte del sistema promoverán y facilitarán la formación de especialistas en el área de la salud, conforme a las necesidades de la población. Y el Ministerio de Protección Social definirá las condiciones, requisitos y procedimientos para la oferta, aprobación y asignación de cupos de prácticas formativas de los programas de especialización que impliquen residencia. Esto debería estar coordinado entonces claramente con el Ministerio de Educación o haber un cambio en la normatividad que permita que el Ministerio de Salud sea el que, de acuerdo con esta ley, esté normatizando lo relacionado con las residencias clínicas. Además, dice que se autoriza a las IPS públicas a crear cargos en sus plantas de personal para la formación de los residentes, los cuales tendrán carácter temporal y no estarán sujetos a las normas de carrera administrativa. Esta situación frente a la crisis financiera que tienen los hospitales es prácticamente imposible que se cumpla. Se plantea que hay unos recursos destinados a esto, pero no los hemos visto. Los programas serán aprobados considerando criterios de calidad y pertinencia de los mismos y evaluación en relación docencia-servicio. Cuando miramos entonces cuáles son las instituciones formadoras, nos encontramos con que, de acuerdo con una información de Ascofame y algo del Ministerio de Educación, pasamos en el año 1992 de 21 facultades de medicina a 42 en el 98, a 52 en el 2006 y a 58 en el 2013. Es decir, ha habido un incremento de facultades de medicina que básicamente en todas las regiones se observa la misma situación. Cuando miramos los distintos programas de salud, nos encontramos con que medicina está distribuido en Bogotá 14, el número de 12 para occidente y norte, 10 en el sur, mientras odontología tiene 28 programas, enfermería tiene 50 y bacteriología tiene solo 18. ¿Y de dónde salen los profesionales? Ya mirando, de acuerdo con un estudio de la Defensoría del Pueblo, mirando la característica de la universidad, encontramos que de universidades públicas sale el 46% de los egresados médicos y el 48% de entidades privadas. Y al extranjero 3.8% en el país, con una diferencia muy clara. En la región noroccidental el 59% y en la sur son 58 y 59% pública, mientras tanto la privada norte el 70%. Quise ver entonces qué pasaba con el valor de las matrículas en pregrado. Y en la revista Dinero de 2013 publicaron un artículo donde hacen análisis de acuerdo con salario mínimo mensual vigente y encontraron que en promedio un semestre de medicina valía en ese momento 20 salarios mínimos equivalentes. Odontología 10, enfermería 7.5, fisioterapia 7.4, fonoaudiología 6. Y miré qué pasaba en la Universidad Pública de Cali, la Universidad del Valle, y encontramos que la matrícula de un estudiante en pregrado varía entre 100.000 pesos y un máximo de 5 millones de pesos, que se determina de acuerdo con el colegio de egreso del estudiante, el estrato socioeconómico de la familia y algo de la declaración de renta. Es decir, hay una diferencia supremamente grande entre el valor de un semestre en el sector privado y el sector público.
Pero la ley 1438 nos habla de los residentes y nos dice que el Ministerio de Salud y el de Educación establecerán las pautas para la supervisión coordinada en las instituciones de educación superior en lo referente al costo de las matrículas de los residentes. Ignoro realmente si esto está sucediendo. Este es el número de residentes que dice el Ministerio de Salud que había en 2014, con una información de 2014, donde vemos que hay 584 y por encima de 500 pediatría y medicina interna, por encima de 300 cirugía, ginecología, anestesiología y por debajo de esa cifra el resto de especialidades. En medicina familiar, que es algo que se ha venido hablando, proponiendo de acuerdo con atención primaria, estamos diciendo de 135. Y vamos a mirar calidad. Este es un dato, esto de calidad es muy difícil encontrar información. Básicamente, quiero recordar nuevamente la ley estatutaria donde plantea en el artículo 6º que un elemento es la calidad y idoneidad profesional. Los establecimientos, servicios y tecnologías de salud deberán estar centrados en el usuario, ser apropiados desde el punto de vista médico y técnico y responder a estándares de calidad aceptados por las comunidades científicas. Requiere, entre otros, personal de la salud adecuadamente competente. En la primera imagen hablé de certificación y recertificación. Ese instrumento no lo tenemos en el país y en general tenemos certeza que hay algunas universidades que tienen excelentes programas académicos y excelentes egresados, pero por el otro lado hay una distribución normal también donde tenemos pésimos egresados, que al no existir un programa de certificación y recertificación o otra medida que nos permita mirar la calidad, estamos expuestos a que un médico de cualquier universidad, con el solo tener el título, tiene la autorización para ejercer la profesión y también causar daño o hacer bien. Nuevamente, el CENDES de la Universidad Javeriana sacó un documento de análisis de calidad de los recursos y lo que he hecho es aquí traer las conclusiones, donde en relación con los egresados con medicina, nos dice que los currículos actuales en la mayoría de las instituciones formadoras de médicos tienen una profunda orientación clínica y el médico se tiende a formar en un paso intermedio a la especialización. No hay, y plantean la necesidad de que tenga otro tipo de capacitación. En relación con odontología, el perfil curricular del odontólogo se ha orientado tradicionalmente hacia el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Es interesante cómo las actividades de coordinación en la atención a pacientes son tan preponderantes como la anterior. Implica buscar establecer currículos cuya orientación de servicio en odontología sea tan importante como la capacidad técnica. Es urgente establecer algunos planes para reorientar la oferta de odontología hacia áreas menos saturadas que la actividad clínica. En enfermería, el mayor peso de las tareas, cuando el análisis del estudio iba hacia 3 tareas, prestación, aseguramiento de administración territorial, el mayor énfasis de las enfermeras está dado por las actividades administrativas. Se plantean en el estudio que dada la flexibilidad en su perfil profesional, la enfermera jefe debería recibir mayor proporción de herramientas de gestión de los servicios. Y en bacteriología la situación es crítica, porque están restringidos hacia la prestación de servicios, el aporte técnico en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad parece estar siendo equiparado por las actividades de apoyo administrativo. La tecnología disponible pareciera estar desplazando la actividad profesional de la bacteriología. El mismo Instituto CENDES de la Universidad Javeriana hizo un estudio, en este estudio de disponibilidad y distribución de la oferta de médicos especialistas, le preguntó a los gerentes y directores de instituciones prestadoras su opinión sobre la calidad adecuada de formación de especialistas y encontró que el 65% consideraba que era adecuada. Pero cuando le preguntaron sobre los médicos, el 32.5%. Desafortunadamente, el número de personas entrevistadas es muy bajo, lo cual no nos da una fortaleza sobre la información. Pero nos debe llamar la atención de que hay una tendencia a considerar que hay problemas en la formación general del médico general. Y en contratación nos encontramos con esta situación. El artículo 18 de la ley estatutaria plantea que los trabajadores en general del talento humano en salud estarán amparados por condiciones laborales justas y dignas, con estabilidad
y facilidades para incrementar sus conocimientos de acuerdo con las necesidades institucionales. Y entonces encontré este documento de la Defensoría del Pueblo del 2007, al cual hice referencia, donde muestran el tipo de vinculación según entidad pública o privada, y encontramos con que en general son de planta el 40% en el sector público y el 50% en el sector privado. En orden de prestación de servicios, el 34,5% en el país y el 40% privado, y en ese momento todavía se estaba trabajando con cooperativas, entonces tenemos un 24% de cooperativas y el sector privado otros, donde incluían cooperativas y otras modalidades. Hubo dos normas, dos leyes que prohibieron la tercerización de la contratación a través de cooperativas. Sin embargo, continuamos con esa situación, que vamos a ver más adelante. Este estudio de Borges, de portada, un estudio descriptivo de salarios, nos muestra esta situación según especialistas, donde incluyen también médico general administrativo y médico general, donde encontramos que en general el médico administrativo tiene el 84% o el 88%, sí, casi similar, y orden de prestación de servicio muy inferior. Sin embargo, los especialistas sí son contratados en una buena proporción con, en algunos casos, por ejemplo, el subespecialista en orden de prestación de servicios, los cuidados intensivos en el sector público, pero en anestesiología, que generalmente se debe tener profesionales de planta, solamente la tercera parte son de planta. Si miramos nuevamente con base en ese estudio ya el tipo de contratación según la complejidad de la institución, vemos que es muy variable. El 50% del médico general en la baja sube a 77%, en la complejidad media y alta complejidad el 78%. Y es variable. Anestesiología es muy inferior, básicamente sube en la parte de alta complejidad, y si miramos hay variaciones, no hay un patrón establecido, pero en general se continúa prefiriendo la contratación de orden de prestación de servicios. Médicos y si miramos remuneración, estos son salarios 2013, cuando se habla de sueldo total aquí está incluyendo el salario más prestaciones, y orden de prestación de servicios no tiene prestaciones y el profesional debe pagar de su bolsillo la seguridad social. Y encontramos con que en todos los casos, haciendo la misma tarea, el médico contratado por orden de prestación de servicios, sea médico general o especialista, gana en cantidades muy inferiores a lo que gana el especialista. Esto es, vemos anestesiología, que no hay en baja complejidad, en media hay 10 millones, pero es equivalente prácticamente a salario. En obstetricia y ginecología es variable, es inferior. En pediatría sucede algo similar, cirugía general y medicina interna. El ministerio tiene esta información donde cómo se distribuyen los profesionales según salarios mínimos del año 2012, y encontramos con que menos de 4 salarios mínimos, o sea el equivalente hoy a 2,5 millones, tenemos el 69% de las bacteriólogas, el 71% de las enfermeras, el 41% de los médicos y el 74% de los odontólogos. Y quise incluir esto para mostrar lo que pasa en la realidad. Esto es el informe preliminar de visita a la Superintendencia de Salud al Hospital Universitario del Valle en junio pasado, en el cual encontraron que habían 1.107 personas de planta versus 1.771 personas contratadas por agremiaciones o otro tipo de contratación diferente a la de planta. Es decir, el hospital estaba trabajando con 2/3 partes del personal contratado por orden de prestación de servicios o agremiación sindical. Y en conclusión, entonces tenemos que la disponibilidad del talento humano se concentra en Bogotá, Atlántico, Antioquia y Valle del Cauca. Las regiones oriental y norte muestran la menor proporción de prestadores. El número de programas de programa ha aumentado en el país, pero con concentración en Bogotá, Atlántico, Antioquia y Valle. Hay déficit de especialistas en todas las regiones del país. Llama la atención el cierre de programas de residencia en ginecología y pediatría en Bogotá.
Colombia es el único país de Latinoamérica donde el Ministerio de Educación es el rector de la política de formación de especialistas. No se dispone de información acerca de la calidad de los egresados de los diferentes programas. Continúa la vinculación mediante contratos de prestación de servicios, tanto en entidades públicas como privadas, con remuneración inferior a la que percibe el personal de planta, y continúa la tercerización en la contratación de personal, principalmente en instituciones públicas. Muchas gracias.